Feliz sábado, hermanos. Me da mucho gusto saludarles en este viernes. ¿Ya se hizo viernes? Oígame, pero sí, ¿qué hace que acabamos de comenzar? ¿Verdad? Bueno, yo he disfrutado aquí. Yo espero que ustedes también. Y que lo que se ha presentado durante esta semana, pues sea para confirmar sus corazones en Cristo, en su verdad, en su iglesia, ¿verdad? Y bueno, hoy quisiera, hermanos, compartirles un tema que considero que es decisivo para comprender lo que viene en el futuro cercano para la iglesia. Y claro, nosotros tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, porque lo peor que nos puede pasar, hermanos, es que el Señor esté haciendo los últimos movimientos en esta tierra y que nosotros no estemos en sintonía. Eso sí sería terrible. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque miren, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras equivocaciones, el Señor no nos abandona y siempre está pendiente de nosotros. Nos está advirtiendo, nos está aconsejando, nos está afirmando sobre el camino correcto. Y bueno, pues déjenme decirles, hermanos, que ya no es momento de agradecer, ¿verdad? Porque ya no nos vamos, ¿verdad? Ya no me voy, ¿verdad? Pero quiero decirles que he estado bien contento aquí. He estado feliz por todas las atenciones que he recibido. Y bueno, esperamos que no sea la última vez, porque la primera sí. Hay algunos que dicen, esperamos que no sea ni la primera ni no, la primera ya fue, ¿verdad? Y vamos ahora a tocar este tema que es decisivo. Esas palabras, ¿de dónde creen que las saqué? Roma no ha cambiado. ¿Mande? Conflicto de los siglos. En el libro Conflicto de los siglos aparece esa palabra. Claro que lo dice de otra manera, pero finalmente, en síntesis, es Roma, 3 puntos, no ha cambiado, dice. Y bueno, como es un capítulo muy importante, entonces ella solamente da pinceladas de lo que viene ahí. Pero es hora de que nosotros veamos esto con mayor claridad, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver con los acontecimientos del tiempo del fin. Y bueno, vamos entonces a avanzar aquí en esta ocasión. Cuando se acabe la libertad religiosa, hermanos, la libertad y la libertad de conciencia sea amenazada, ¿qué va a pasar? La libertad de expresión será restringida y será restringida como nunca antes. Hemos compartido con ustedes este concepto, que es un concepto relativamente nuevo. Y digo relativamente nuevo porque generalmente se piensa que se va a acabar la libertad religiosa y se va a acabar la libertad religiosa y se va a acabar la libertad religiosa. Pero, por alguna razón, no se decía que acabándose la libertad religiosa se acaba también la libertad de expresión. Y hermanos, que se acabe la libertad de expresión, eso significa pues muchas cosas. Y bueno, voy a tratar de decirlo. Será el último gran conflicto. El último. De hecho, tiene que ver con el Armagedón. Ya no me va a tocar hablarles del Armagedón. En otra ocasión por ahí vamos a hablar del Armagedón. ¿De acuerdo? Pero dice la palabra de Dios que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Va a haber un tiempo terrible para la iglesia. Y bueno, hemos estado analizando esto, que dice aquí que la obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla, dice, durante una terrible crisis. Y yo no sé si ustedes qué piensan cuando oír de la terrible crisis. Pero la sierva del Señor dice que vienen dificultades apenas sospechadas, dice. Y dice que a veces se anuncia que algo va a venir y que va a ser terrible y a la mera hora, a la hora de la hora, no ocurre como se decía que iba a ocurrir. Pero esta, dice, no es el caso, dice. Porque no se pueden describir, dice, tan dolorosa prueba. Así lo dice. No se puede describir con palabras
lo que viene. O sea que va a ser un momento, hermanos, un momento terrible. Y bueno, aquí dice que tendrá que hacer la iglesia una obra que tiene que hacer durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Nada más que quiero decirles algo aquí, antes de concentrarme en la palabra prohibitivo, de lo cual hemos hablado, que dice aquí que la obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y ¿qué? Y prosperidad. Déjame decirte algo, que en algunas partes, ahora que hay tiempo de prosperidad, que hay tiempo de paz, la iglesia está haciendo una obra grande en el mundo. Y mi miedo más bien es que nosotros estemos dormidos y no estemos en sintonía con lo que la iglesia real, la iglesia de Cristo, está haciendo en diferentes partes, preparándose para el pronto regreso de nuestro Señor a esta tierra. Porque ahí dice, la obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad. Sí, eso no se aplica a toda la iglesia. Se aplica a algunos sectores de la iglesia. No se aplica a Estados Unidos tal vez, no se aplica a México tal vez, pero a lo mejor sí se aplica a Europa. A lo mejor sí se aplica a esos países árabes. A lo mejor sí se aplica a algunos otros países. Bueno, en todo el mundo se tiene que conocer la verdad. Pero nosotros aquí, por ejemplo, aquí en Moreno Valley, ¿qué tenemos que hacer? Pues asegurarnos que todos tienen el mensaje de Dios para este tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si no, yo siempre he dicho que aquellos fanáticos que en los últimos días sean alentados por los enemigos de la obra de Dios, por los enemigos de la causa de Dios, y que no conozcan la verdad, simple y sencillamente porque nosotros no fuimos a dárselas, entonces ellos son los primeros en perseguir al pueblo de Dios. Ellos van a ser los primeros en perseguir, porque si ellos no saben la verdad, si no conocen la verdad, si no saben qué decisión tomar, serán los primeros. Pero bueno, vamos a hablar de esto. Nuestros medios masivos de comunicación, hermanos, correrán peligro. Y voy a hacer una aclaración ahora durante esta noche. Hoy debemos, y así lo digo en mi libro, hoy debemos predicar por todos los medios a nuestro alcance. Así que si tú puedes poner una radio, pon esa radio. Si tú puedes poner una televisión, un canal de televisión, pon ese canal de televisión. Si tú puedes hacer algo ahí en internet, ahí en las redes sociales, ¿verdad? Si tú puedes predicar a través de las redes sociales, hazlo. Yo también lo estoy haciendo. Quiero que sepan, también lo estoy haciendo. Tengo un canal por ahí que se llama Ministerio Salvando Vidas. Ahí me ven como 5, 10, 15 o 20, 30. Bueno, es que eso, hermanos, es muy engañoso. Yo doy temas ahí impresionantes. ¿Les parecen buenos los temas que hemos estado aquí en esta semana, hermanos? Pues yo les doy temas importantísimos sobre el asunto de la salvación. Pero la gente anda buscando otras cosas. Andan en otras cosas, ¿verdad? Y ahí está. Eso sí, tengo un video por ahí que llegó a más de 100,000 visitas. Se hizo viral. Fíjense. Y yo dije, uy, si así va a ser siempre. Óigame, al rato va a estar el youtuber Lemuel Olán Jiménez ahí, ¿verdad? Famosísimo. No, pero yo lo quería eso, yo lo quiero, ese canal, para demostrar una sola cosa. Para demostrar algo. Que nosotros nos engañamos pensando que es así como vamos a terminar de predicar. Nosotros nos engañamos que es así como vamos a terminar, ¿verdad? Pero realmente nosotros a veces proyectamos nuestros temas. ¿Y cuántos lo ven? Vayan ustedes a ver cuántos ven los videos que ustedes comparten en vivo. ¿Y cuántos lo ven? Pues a veces no pasa de 10, 20, 30, 40, 50, lo mucho, ¿verdad? Claro, yo tampoco estoy diciendo, hermanos, que no lo hagas porque es muy poquito. No. Porque si tú estás alcanzando a 10, y yo alcanzo a 10, 15, 20, 30, 100, ¿verdad? Pero resulta que habemos 1,000,000 que estamos haciendo lo mismo. ¿Cuántos millones estamos alcanzando entre el millón? Alcanzando así de a 100, de a 100, de a 100, de a 100. ¿A cuánto estamos alcanzando? 10 millones, ¿verdad? Eso ya no es poquito. De paso, hay un autor por ahí que me gusta mucho cómo escribe.
él dice que cuando nosotros hacemos algo, por pequeño que sea, dice, si es para debilitar las fuerzas del mal, si es para debilitar las fuerzas del pecado, si es para debilitar las fuerzas de la maldad, eso, dice, entra en la categoría de grandes esfuerzos. ¿Por qué? Dice él. Porque se suma a todos los grandes esfuerzos que se están haciendo para combatir el pecado y la maldad en el mundo. Nada es pequeño, dice ese autor. Y a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es cierto. Lo que tú estás haciendo hoy se suma a miles y millones de personas que están haciendo lo mismo, ¿verdad? Eso es lo bonito, ¿verdad? Que de a poquito en poquito, donde parece como que nadie mata una mosca, pues resulta que sí estamos matando todo el enjambre y muchos ni cuenta se están dando. El problema es que ahora la gente no nos ve con ese interés así grande. Lo que a mí me preocupa es que ahora, como la gente no ve la necesidad, no nos está viendo como nos debiera de ver. Yo estoy dejando ahí en YouTube, tengo 38 videos en YouTube, 38 videos en Facebook, ¿verdad? Ahí los tengo, en algún momento quizás alguien los va a ver. Y hay gente que me ha dicho, pastor, ¿dónde está su iglesia para ir? No, pero me están hablando de otros países, ¿verdad? Entonces, pues yo les digo, por ahí estoy aquí en Sonora, en la Universidad de Navojoa, ahí cuando quieran visitarnos, ¿no? Pero pues yo sé que no lo van a hacer. Pero ahí está, ahí estamos predicando, ahí estamos avanzando, ¿verdad? Hay gente por ahí que está agradecida, muy agradecida, porque los temas que estamos dando, por ejemplo, ese que se hizo viral es, ¿quieren que les diga el título? El pecado más asqueroso ante los ojos de Dios. Si tú buscas ese video, pues tiene más de 100,000 visitas. Y tú dices, bueno, pues es algo, ¿no? Pues ya por lo menos ese que vean allá en la crisis final, a ver si alguien se anima a entregarse a Cristo. Bueno, yo lo dejo en las manos de Dios. Pero, ¿qué es lo que hemos estado diciendo durante esta semana, hermanos? ¿Qué es lo que hemos estado diciendo? Que nuestros medios masivos de comunicación correrán, ¿qué? Correrán peligro en el futuro cercano. ¿Por qué? Porque cuando nadie pueda comprar ni vender, se acabe la libertad religiosa y la libertad de conciencia sea amenazada al punto de que va a haber muerte. Así lo dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 13. Bueno, se va a acabar la libertad de expresión y nos pueden cancelar fácilmente, ¿verdad? Todo esto. Bueno, ahí va. En tiempos prohibitivos es muy fácil para los gobiernos censurar la radio, la televisión o la internet. Y hay algo que quiero decir aquí. ¿Querrán valerse de esa medida los poderes que estarán coligados contra la verdad? ¿Querrán valerse de esa medida? ¿Ustedes qué dicen? Uy, hermano, ahorita les voy a explicar. Por si alguien lo duda todavía. Algo a tener en cuenta. Cuando se busca el poder absoluto, la libertad de expresión es una amenaza. Otra vez. Cuando se busca, ¿qué? El poder absoluto. Pregunta, ¿se va a buscar el poder absoluto en los últimos días? Por ese poder opresivo que va a buscar, ¿verdad? Ahora sí que obligar a todos, ricos y pobres. ¿Y qué más dice? Libres y esclavos. ¿Qué más dice? Dice pequeños y grandes. Dice... Y a todos, a todo el mundo, a someterlo. ¿Es un poder absoluto? Sí. Y lo que yo les voy a compartir hoy, escúcheme bien lo que les voy a decir, es un jesuita el que lo dice. Lo que les voy a compartir ahorita. Nada más que se los tengo que anunciar para que luego no digan, el pastor Olan, quién sabe qué anda ahí pensando y qué anda diciendo ahí. No. Olvídense, estas ideas sí las estoy exponiendo, ¿verdad? Pero lo que les voy a compartir a continuación son ideas de un jesuita. Y es un jesuita que se queja de la Iglesia Católica. Nada más para que lo vean. En cuanto a la libertad de expresión, y eso es lo que les quiero compartir ahora. Uno de los grandes objetivos, escúcheme bien, cuando se busca el poder absoluto, ¿qué se busca? Eliminar la libertad de ¿qué? De expresión, porque la libertad de expresión es una amenaza. Y entonces uno de los grandes objetivos, cuando esos poderes absolutos se agarran del poder, esos poderes totalitarios, es eliminar la opinión pública. ¿Por qué?
Porque sin opinión pública, las personas no tienen forma de decidir. Atención con eso. ¿Cuán peligroso puede ser eso para el mundo en medio de los engaños mortales de los últimos días? ¿Van a haber engaños mortales, mis queridos hermanos? ¿Van a haber engaños mortales en los últimos días? Tan grandes que Cristo se atrevió a decir, escuchen esto, se atrevió a decir el Salvador, que va a engañar, si es posible, aún a los mismos escogidos. Entonces, ¿qué nos dice la historia de la Iglesia Vaticana al respecto de la libertad de expresión? Nada más le menciono esto para que ahora sí no estemos ahí dudando a ver qué viene. ¿Se repetirá la historia? ¿Qué podemos esperar? Y Elena de White en el capítulo 36, en algunas versiones no es el capítulo 36, porque hay que recordar que hay una versión inglesa y una versión española para el conflicto de los siglos. Y en esa versión española hay un capítulo que habla sobre España. Y ese capítulo no tenía originalmente el conflicto de los siglos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, por eso le digo. Pero en ese capítulo que se llama La libertad de conciencia amenazada, ese capítulo sí lo tienen prácticamente todo, ¿verdad? Bueno, las versiones más antiguas no lo tenían, pero esta sí. ¿Qué habló la sierva del Señor en cuanto a esto en el contexto de la crisis final? Ahí va. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, ¿qué año? 1854. ¿Qué siglo? ¿Siglo qué? 19, correcto. Hasta ahí vamos bien. Dice así: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia. Fíjense el pensamiento que tienen estos. Y eso lo menciona la sierva del Señor. Y ahí lo dice en el conflicto de los siglos, página 552. Pero miren lo que dice. Son uno de los errores más pestilentes, dice. Una de las pestes que más se debe temer en un ¿qué? En un Estado. En otras palabras, para la Iglesia Vaticana, según esta declaración, ¿qué cosa? La libertad de expresión es una aberración que hay que eliminar, hay que quitar. Esto no puede ser, esto no puede existir. Fíjense lo que dice ahí. Yo por eso le digo, atención con esto, atención, porque Apocalipsis lo dice, Apocalipsis. Tú lees Apocalipsis 13 y entonces tú dices, no, aquí hay algo. Y pues eso que hay ahí es que vienen tiempos prohibitivos. Nadie va a poder comprar ni vender y se le dio autoridad para que matase, dice aquel que no se sometiera. Bueno, el mismo Papa dice ahí en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatematizó. A ver qué significa anatematizar. A ver qué significa anatematizar, hermanos. ¿Qué significa? Pues nada más que maldito seas, pues. Te pronuncian una maldición, ¿verdad? ¿Y a quién quiere recibir una maldición? Nadie, ¿verdad? Bueno, anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la iglesia no puede emplear, ¿qué cosa? La fuerza. Claro que la puede emplear, dice. Y la vamos a usar si es necesario. Pero Apocalipsis dice que sí, la van a usar y que va a querer matar, dice, aquella persona que no se someta. ¿Sí está claro lo que estamos diciendo? Bueno, vamos entonces adelante porque esto apenas empieza. Pero ¿qué dicen otros papas en otras encíclicas? Porque eso lo dice el conflicto de los siglos. Eso lo dice la sierva del Señor, ahí en su libro El conflicto de los siglos. Ahora vendría la pregunta, ¿qué dice? ¿Qué dicen otras encíclicas? Es lo que tenemos que ver. Bueno, y para eso yo me remito a este libro que se llama precisamente La libertad de expresión en la iglesia. Y déjenme decirles que yo lamento tanto que yo no cito a este autor en mi libro, y no lo cito porque lo obtuve después de haberse publicado el libro. Y bueno, si se hiciera una nueva versión, pues tendríamos que añadir algunas cosas ahí interesantes que dice este libro. ¿Por qué? Porque sí se habla de la amenaza a la libertad de expresión que viene sobre la iglesia, pero, fíjense bien, no se habla de qué es lo que pensaban todos estos. Por ejemplo, vamos a ir poquito a poquito. 1831,
de 1846, este Papa condenó la libertad absoluta de imprenta. En otras palabras, aquí en la Iglesia Católica, miren, nosotros aquí como Iglesia Adventista del Séptimo Día, podemos publicar si queremos, ¿verdad? O sea, yo por ejemplo tengo 3 libros. Uno lo publicó la Iglesia, otro lo publicaron las asociaciones de 5 uniones en México, y el otro lo publiqué yo, que es el que ustedes están por ahí recibiendo, ¿verdad? Yo sé que algunos ya lo tienen. Pero les digo que hay manera de publicar. Cuando es una casa editorial, pues la casa editorial le pone una atención así increíble para que nada se publique oficialmente que esté mal. Así que las casas publicadoras hacen eso. Y claro que cuando una asociación o una unión va a publicar algo, no por una casa publicadora, pues entonces llaman a los expertos y esos expertos ya se encargan de hacer la revisión para que entonces eso venga bien. Y así está bien, pero uno lo hacen así para no esperarse, porque en las casas publicadoras lo mínimo que espera uno son 2 años después de que se aprueba que se va a publicar un libro. Y algunos no tienen tanta paciencia. Me decía el doctor Mario Veloso, que revisó parte de mi libro ese de Salvación sin lugar a dudas, si ustedes recibieron, que es uno de los autores que participaron en la redacción de las 28 creencias de los adventistas del séptimo día. Y cuando él pues estaba ahí hablando conmigo, me dice, yo tengo creo que 32 libros. 5 me ha publicado la iglesia, los otros lo he tenido que hacer yo. Dice, no tengo la paciencia para estar esperando. Y es cierto, al escritor lo que quiere es que ya está el libro y ya sácalo, hombre. Ya. ¿Por qué? Porque si hay un mensaje bueno ahí, ¿para qué te esperas 2 años? Bueno, eso nos pasa a todos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que les quiero decir? Bueno, en mi caso, ese libro de Salvación sin lugar a dudas, fueron 2 doctores los que lo revisaron. Aparte otros también revisaron partes, ¿verdad? Como ya les digo, el doctor Mario Veloso, hasta el pastor Bullón entró ahí, porque él fue el que me dijo, ponle ilustraciones, dice, para que sea bonito, así se sienta bonito, decía el pastor Bullón. Pero eso me lo dijo cuando estaba comenzando el libro apenas. Pero lo revisó el doctor Armando Juárez, un experto en asuntos de salvación también, maestro en la Universidad de Montemorelos por muchísimos años, y también por un maestro de Andrews por muchos años también, el doctor Atilio René Dupertuis. Así que ahí lo tienen, ahí está, uno hizo el prólogo y otro puso un pensamiento muy bonito por ahí. Pero bueno, eso nosotros lo podemos hacer en la iglesia, pero en la iglesia católica no. En la iglesia católica tú no puedes hacer eso. Tienes que tener el imprimatur de allá mero de arriba, no de ahí del sacerdote, ese sacerdote, olvídense. No, tiene que ser alguien grande, un obispo de ahí para arriba. Bueno, condenó la libertad absoluta de imprenta y alabó, ¿qué cosa? ¿La quema de qué? De libros. ¿Y el índice de libros qué? Prohibidos. Nada más que nosotros ya vimos durante esta semana que la censura de libros nunca ha funcionado. Nunca. Entre más prohíbes un libro, y el de Voltaire fue uno de ellos, y ya lo dijimos, era el de los más vendidos. ¿Por qué? Porque curiosamente eso no funciona. No funciona y no ha funcionado nunca. Eso ya lo vimos en la semana, no lo voy a volver a repetir. Bueno, otro, Pío IX, allá en 1846 al 1878, ¿qué dijo él? Bueno, él apoyó a su antecesor y añadió la censura previa ¿a quiénes? A los escritores. En otras palabras, si hay alguien celoso o celosa de esta cosa que se publica, se llama Iglesia Católica. ¿Sí está claro lo que estamos diciendo? Bueno, León XIII, 1878 a 1903. Bien, ya llega hasta el siglo XX ya, porque eso es uno tras otro, uno tras de otro. De acuerdo a cómo van saliendo, va entrando el nuevo. Responsabilizó a la prensa de la mayor parte de los males de la época. En otras palabras, si hay alguien culpable de todo lo malo que hay aquí, es la prensa. ¿Y cuál es su posición de ellos? Pues que no exista la prensa, que no exista libertad de expresión. O sea, eso es lo que dicen en otras palabras. Bueno, León XIII enseñó que la libertad está subordinada a ¿qué cosa dicen ellos?
¿A qué está subordinada? ¿A la qué? A la verdad y a qué más. Y al bien. Y que no debe concederse al error y al mal. En otras palabras, lean bien esa cita, por favor. Lean bien esa declaración, por favor. Otra vez la leo para ustedes. León 13 enseñó que la libertad, ¿a quién le vamos a dar la libertad? Como para que se publique algo. ¿A quién le vamos a dar la libertad? ¿A quién? A la verdad. ¿Y a qué? Y al bien. Pero no le vamos a dar la libertad, dice. ¿A quién? No debe concederse al error y a qué. Y al mal. El problema es que la iglesia siempre ha condenado a los que piensan diferente y les pone la categoría de herejes. Herejes. Herejes, aunque no sean herejes. Porque ellos persiguieron a los valdenses, que era lo mejor que había del pueblo de Dios. Ustedes saben, allá por el siglo XIII, por allá, XIV, por ahí. Bueno, otro, Pío X, 1903-1914, cerró todavía más la puerta. ¿Por qué? Porque sistematizó la censura contra todo escrito del tema que fuera, y la censura debía ser previa y ¿qué? Previa y secreta. Pongan atención a eso, hermanos. Pongan atención a eso. Afortunadamente, la censura contra los libros impresos no da resultado. Yo ya les expliqué eso, hermanos. Si no vinieron en la semana, pues lo siento mucho, ¿verdad? Pero por eso les digo, es que esto ya estamos nosotros en una situación increíble, ¿verdad? De cómo están las cosas, y tenemos que tomar esto en cuenta. Bueno, Benedicto XV, 1914-1922. Miren, nos vamos acercando en el siglo XX, ¿verdad? ¿Qué piensan ellos? Pues enseñó que la misión de los periodistas es la pacificación de los espíritus y la sumisión al magisterio ¿de qué? Al magisterio de la iglesia. En otras palabras, si tú no enseñas igual lo que enseña el magisterio de la iglesia, vas para afuera. O sea que tú no puedes publicar. Tú no tienes libertad de expresión. ¿Sí me estoy explicando? O sea, imagínense ustedes para una iglesia que tiene más de 1.300 millones de miembros en el mundo. Imagínense ustedes lo que es eso. No, pues ellos tratan de controlar absolutamente todo. Y entonces es lo que estamos diciendo aquí. Tiene que estar la sumisión, dice, al magisterio de la iglesia. Y dice que la misión de los periodistas, ¿qué cosa es? La pacificación ¿de qué? De los espíritus. Entonces jamás van a entrar en controversias. Jamás van a dar entrada a una idea diferente. No pueden dar entrada. ¿Por qué? Porque la controversia, en vez de pacificar a los espíritus, ¿los qué? Los altera. Y más cuando se trata de cosas decisivas. Eso ya pasó, hermanos, en el siglo XVI, con la reforma de Lutero vino a cambiar todo. Y ahí entraban grandes y pequeños, ricos y pobres. Ahí entraban sabios e ignorantes. Todos entraban ahí. Claro, porque así es. Porque cuando el poder es absoluto, de forma absoluta, se trata de controlar todo. Y ahí lo tenemos. Y yo les decía ahora aquí, miren, a ver, vamos a ver, porque aquí está. Ya estamos hablando de León 13, ¿no? Que dice que la libertad está subordinada a la verdad y al bien. ¿Pero a cuál verdad? No va a ser a la tuya, no va a ser a tu verdad, va a ser a la verdad ¿de quién? Pues de lo que ellos consideren verdad. Muy bien, Benedicto XV dijimos, eso dijo. Pero Pío XI, ¿qué dijo Pío XI? 1922, el que le siguió, 1939, ¿qué piensa o qué pensaba? Para él, los medios de difusión modernos estaban puestos al servicio ¿de qué? Al servicio del mal. No, si le digo que la sierva del Señor nada más dijo una probadita ahí, nada más, una probadita, una leve probadita ahí, pues, nada más para que, como dicen, a ver, ve investigando esto. ¿Por qué? Porque si tú nada más te quedas ahí por encimita, entonces tú no entiendes la importancia, la gravedad, el peligro que se corre, ¿verdad? Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Siempre a lo largo de la historia. Y miren que cuando siempre se publica una nueva encíclica,
Siempre se va publicando una vez, siempre se va considerando qué dijo mi antecesor, y qué dijo mi antecesor, y qué dijo mi antecesor. Esto se dijo. ¿Y por qué se dijo? Porque ellos tratan de protegerse, ¿verdad? Ya lo dijimos. Muy bien, la visión de los papas hasta aquí, de la prensa y la libertad de expresión, es negativa. ¿Y qué? Condenatoria. ¿Quién lo dice? A ver, dígamelo otra vez. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Un jesuita. ¿Cómo se llama ese jesuita? Enrique Massa. ¿En dónde lo dice? En un libro que se llama La libertad de expresión en la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Porque resulta que ese es un jesuita que se queja. ¿Y de qué se queja? De que no hay libertad de expresión en la iglesia. ¿En cuál iglesia? En la católica. ¿Sí está claro? Bueno, Pío XII, ¿qué dijo Pío XII? 1939 y 1958. Fíjense, aunque conservó el mismo control férreo, empezó a cambiar de opinión. Y él dijo, pueden usarse para el bien y el mal, dijo. Intuyó que su fin es ¿qué? ¿Que su fin es qué? Informar. Sí, dice, los medios de comunicación es para informar. Es para informar y no solamente para manipular. Tienes que creer esto, tienes que creer esto. Y pobre de ti si no crees esto. No, dice, no, es informar. Hoy los medios de comunicación, dice Noam Chomsky. ¿No han oído hablar de Noam Chomsky? ¿Ustedes han oído hablar de Noam Chomsky? Pues es un intelectual. Un intelectual, ustedes busquen a Noam Chomsky a ver qué dice sobre la libertad de expresión en la política. Y dice, todos los medios de comunicación están al servicio de algún poder del gobierno. Búsquenlo si quieren, eso no es un secreto, lo estoy diciendo porque así es. O sea, y ellos lo enseñan y ellos lo dicen ahí libremente, porque siempre ha sido así. Nosotros nos damos cuenta allá en México, nos damos cuenta de cómo, ¿verdad? Los medios tradicionales, los medios masivos, están en contra del gobierno. Afortunadamente, hermanos, pues las redes sociales hoy tienen libertad y eso está sosteniendo al gobierno. Pero en los días finales, ¿quién va a sostener a la iglesia? ¿Quién va a sostener a la iglesia, hermanos? Si por todos los medios a su alcance, este poder político religioso, ahora sí que se va a unir. Y las iglesias protestantes van a ser las primeras en hacerlo. Imagínense ustedes lo que va a pasar cuando se une el protestantismo con el papado y con el espiritismo. Pío XI fue el primer papa que habló por radio. Pío XII fue el primero que habló por televisión, para que lo sepan. Pero permanecían normas estrictas sobre censura eclesiástica a libros, escritos y publicaciones. Muy bien. Juan 23. Fíjense bien. Juan 23. Del año 1958-1963, nos estamos acercando, hermanos, nos estamos acercando. Decía que todo ser humano tiene derecho a buscar, ¿qué? La verdad. Qué interesante, porque aquí hay un cambio. Aquí hay un cambio, hermanos. Decía que todo ser humano tiene derecho a buscar la verdad. Y dentro de los límites del orden moral y del bien común, a manifestar. Tú tienes derecho a manifestar y defender sus ideas. ¿Qué le puedes decir tú, por ejemplo, a un católico? ¿Qué le puedes decir tú, por ejemplo, a un católico? Ya ven que en algunas casas allá en México decía, no se acepta literatura protestante. ¿Verdad? Te cerraban la puerta, no se acepta literatura protestante. Pues tú le puedes decir tú le puedes citar a Juan 23. ¿Por qué? Oiga, señor, ¿que no sabe lo que dice Juan 23? El Papa Juan 23, que estuvo del año 1958 a 1963. ¿Usted no sabe qué fue lo que dijo el Papa? ¿Qué dijo el Papa? Juan 23. ¿Qué dijo? ¿Saben qué dijo? Que todo ser humano tiene derecho ¿a qué? A buscar la verdad y, dentro de los límites del orden moral y del bien común, a manifestar y defender sus ¿qué? Sus ideas. Ahora tú te preguntarás, a ver, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en 1948, hermanos, se escribe la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y si los hombres comunes y corrientes, los mundanos, están defendiendo la libertad de expresión como un derecho fundamental, un derecho humano. Pregunta, ¿la iglesia tiene que ir atrás o tiene que ir adelante?
tienes que ir adelante. Entonces ahí los obligó, de alguna manera los obligó. ¿Pero por qué los obligó? Porque ya la iglesia había perdido el poder político, el poder civil, ¿verdad? Que Francia precisamente le quitó en 1798. Pero luego se vinieron otras cosas durante la historia que finalmente pues le fueron quitando poder a este gobierno. Bueno, aquí tenemos a Pablo VI. Fíjense lo que dijo Pablo VI. 1963-1978. Ya estamos más cerquita. Ya estamos más cerquita, los 70, casi los 80. Habla de una de las conquistas más notables del hombre moderno. ¿Y cuál es? Dice él. El de expresarse, ¿qué? Libremente. Sí, pero no fue la iglesia la que produjo esa libertad. ¿Quién fue? Bueno, los mismos países, ¿verdad? Y eso ocurrió después de lo que pasó allá en Alemania con Adolfo Hitler, porque esos poderes totalitarios, ¿qué hicieron? Eliminaron completamente la libertad de expresión y solamente se les permitía glorificar, ¿verdad?, allí a ese poder totalitario. Bueno, hasta cierto punto esto es un cambio grande. ¿Por qué es un cambio grande? ¿Por qué? Porque Gregorio XVI decía que la libertad de imprenta nunca será suficientemente condenada. Claro que Gregorio XVI existió mucho antes. Mucho antes existió Gregorio XVI. Por eso, si Gregorio XVI dijo, la libertad de imprenta nunca será suficientemente condenada, lo que te está diciendo es, tienes que condenar eso. Tienes que condenar eso. Tienes que condenar eso. Sí, pero como vemos a estos papas ahora diciendo, no señor, qué bueno que hay libertad. Qué bueno, esta es una de las conquistas modernas del hombre moderno. La libertad de expresarse de una manera, como decía, libremente, correcto. Decía Pablo VI, que fue uno de los más benévolos en este sentido. Bueno, pero ya se dice, la libertad por la que cada uno puede expresar sus sentimientos y opiniones es necesaria para la formación recta y exacta de la opinión pública. Sí, no es que nada más te dicen esto y ya. No, es que te muestran otras ideas, y otras ideas, y otras ideas, y otras ideas, y otras ideas. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser un hombre libre, no sometido a una sola idea. Fíjense bien lo que son las cosas. Bueno, sin embargo, ya el tiempo se nos está terminando. Espero terminar aquí. Fíjense, esto no lo digo yo, otra vez, se lo repito. ¿Quién dice esto? ¿Quién dice esto? Un jesuita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Enrique Massa. ¿Dónde lo dice? En su libro. ¿Y cómo se llama su libro? La libertad de expresión en la iglesia. ¿Y qué dice? Ahí va. Cuando el poder es absolutista, cuando el poder se absolutiza y se convierte en dominio, en instrumento de intereses, ¿qué dice él? Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Va a pasar esto en el futuro cercano? ¿Va a pasar esto en el futuro cercano? Piensen en eso. Cuando el poder se absolutiza y se convierte en dominio, en instrumento de intereses determinados, ¿qué dice? Atención, atención con lo que viene aquí. No importa cómo se les justifique o se les sacralice, en criterio de la verdad y en norma de las conciencias. No importa, dice, de inmediato tiende a refugiarse en el ¿qué? En el secreto. ¿Y qué más? A cancelar la libertad ajena. ¿Y qué más? Y a infantilizar a la sociedad. ¿Saben qué se empieza a decir? Este es un tontito que este no entiende. Este hay que decirle lo que tiene que creer y ya. ¿Por qué? Porque él no tiene la capacidad de entender. Perdóneme que lo diga así, pero es que esa es la idea. O sea, tú no tienes criterio, pues. Y tú tienes que someterte al magisterio de la iglesia. Noten eso. Imagínense nada más lo que son las cosas aquí. Pero fíjense lo que está diciendo aquí. Todo y todos deben depender de qué dice allí. Del poder. La libertad en general dice en la página 52 para que lo tengan presente. La libertad en general, la libertad de expresión, la información,
la opinión pública, la independencia de criterio y la madurez social son sus ¿qué? ¿Son sus qué? Sus enemigos naturales. ¿Por qué? Porque son sus frenos y sus ¿qué? Y sus límites. A veces se dice la oposición es buena, dice. No, pero ellos dicen no, la oposición no es buena. Esa hay que eliminarla. ¿Sí me estoy explicando ahora? Bueno, el Concilio del Vaticano II, que fue del 11 de octubre de 1962 al 8 de diciembre de 1865, enseña que la libertad humana, mientras sea posible, ha de ser fomentada y protegida. Eso dice, y solo puede ser restringida. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En cuanto lo exija el bien ¿qué? Común. Y luego dicen, la censura, por lo tanto, ¿qué? Se reducirá a casos ¿qué? Extremos. ¿Y cuáles son los casos extremos? Para que lo entiendas. Los casos extremos son, según Pablo VI, el texto mismo de las Sagradas Escrituras. El problema es que si ellos tienen una interpretación de las Sagradas Escrituras, y eso es lo aceptado por ellos, por eso Martín Lutero decía así, pruébenos con la palabra de Dios que estamos equivocados y yo voy a retractarme. Y les tengo una noticia, hermanos, con respecto a Martín Lutero. Les tengo una noticia con respecto a Martín Lutero. ¿Están listos? Porque resulta que cuando se defendió en la dieta de Worms, y se defendió, pero bonito. Ustedes ya conocen la historia, y si no la han leído, léanla. Ahí está en el libro Conflicto de los Siglos. Pues dice que Federico de Sajonia lo secuestra y lo esconde. Y lo esconde y se lo lleva allá. Y eso fue bueno, porque como que se iba a llenar de orgullo, dice el espíritu de profecía. Dice que lo mejor es que se fuera y se alejara de las luces, porque todos se dicen, miren, que los alumnos de Martín Lutero, cuando él iba a hablar, cuando él se presentaba en el salón de clases, es que anotaban hasta las tonteras que decía. O sea, era una cosa tremenda con Martín Lutero. Bueno, el asunto está en que Dios lo sacó y lo llevó para allá, ya lo tuvo escondido. Allá lo tuvo escondido, hermanos. Y entonces todo el mundo pensaba que la iglesia lo había matado. Todo el mundo pensaba, como lo andaba persiguiendo y lo quería matar. Pero no, Martín Lutero estaba allá escondido y allá tradujo la Biblia al alemán. Allá tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Pero el asunto está en que mientras estaba allá, él escribía. Y la imprenta, hermanos, que ya existía, entonces mandó el mensaje a todas partes de Alemania y de toda Europa. Fíjense nada más. Y entonces, como no estaba Lutero, ¿a dónde fue la gente? ¿A dónde fue la gente? ¿A dónde fue la gente, hermanos? A los libros. Fue a los libros, fue a los escritos. Léanlo ahí en el Conflicto de los Siglos, ahí está. Yo cuando lo vi, dije yo, aquí hay algo. Porque el pueblo de Dios también tendrá que salir de las ciudades. Cuando se dé la ley dominical. ¿Y dónde están los adventistas? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están? No están aquí. ¿Dónde están? ¿Y a dónde va a ir la gente? La gente va a ir a nuestros libros, hermanos. Escuchen eso. ¿Por qué? Porque el Señor tiene todo planeado. El Señor tiene todo planeado. Ahora sí que está bien calculado. ¿Está bien? Bueno, entonces dicen aquí el texto mismo de las Escrituras, esos son los casos extremos. El problema es que ellos van a creer diferente. Van a querer imponer un día de adoración espurio, falso. Los textos litúrgicos oficiales y los textos de la enseñanza, la doctrina ¿qué? Católica. Ellos no creen en el sábado. Juan Pablo II, fíjense, este ya está más cerquita acá, llegó hasta el siglo XXI, hermanos. Juan Pablo II, 1978-2005, suavizó un poco las cosas, pero la censura previa ¿qué? No desaparece. La censura previa no desaparece. Escúcheme bien, por favor, hermanos. La censura previa ¿qué? No desaparece. En los últimos días no va a haber libertad de expresión, y se lo digo para que lo tengan bien presente. Para decirlo claro, lo dice un jesuita, ahí está.
La censura previa permanece en la iglesia por ley y se expresa como un control en favor de la doctrina, según ellos, la doctrina ¿qué? Segura. Muy bien, la censura previa, dice este autor, hace imposible la opinión ¿qué? Hace imposible la opinión pública. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, dice la sierva del Señor, tendrá que hacerla. Durante una terrible crisis, en las circunstancias que más desalentadoras y prohibitivas. Eso lo dice la sierva del Señor. ¿Por qué? Porque ella ya vio todo eso en visión. Se puede censurar la radio, yo te he dicho, la televisión o la internet. Sí, apretando un botón. Claro que sí. Allá en China, por ejemplo, allá quisieron eliminar a ciertas cosas que acá se dan en Occidente. ¡Pum! Ya, todos los dominios se eliminaron. Como 10.000 sitios fueron eliminados así. ¿Y qué? Pues te dejaron en tinieblas. Ahora, ¿qué hizo Rusia? ¿Ustedes saben qué hizo Rusia? Ahí no hay Facebook, señores. Y ahí no hay nada de esas redes que hablan acá, que acá y que allá y que no. Las eliminaron. Claro, los gobiernos pueden hacer eso así, miren, clic. Bueno, se puede censurar la radio, la televisión, la internet, pero no se puede eliminar la opinión pública si el libro impreso con la verdad está en manos de millones y millones y millones de personas en todo el mundo. No se puede confiscar la verdad así. Por eso, mis hermanos, yo les digo una cosa, están advertidos, Roma no ha cambiado. Y eso lo dice la sierva del Señor. Y lo dice en el contexto de la libertad de expresión. Y ahí lo ven ustedes, vez tras vez, históricamente. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Número uno, ahorita que tenemos libertad, pues hacer la obra. Hay que ir a hacer la obra de Dios. Hay que enseñar a la gente la verdad, ¿verdad? Y si tú me dices, oiga, pastor, pero es que no se bautizan, tú no te preocupes. Si se bautizan, qué bueno. Porque eso es lo que el Señor quiere. El que creyera y fuera bautizado, ¿qué cosa? Será salvo, y el que no, será condenado. Sí, pero el Señor en los últimos días, para esa gente, todavía tendrá la puerta abierta. Y en esos días se van a decidir. Eso ya está profetizado. Qué lástima que ya no nos da el tiempo para seguir hablando de estas cosas. Pero ahí lo pueden leer en el libro de Printed Prophets, porque eso está ahí en el capítulo 5. Hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta información? Compartirla. ¿Qué vamos a hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer hoy por hoy, hermanos, simplemente es, nosotros no nos vamos a ir a discutir con nadie, con nadie vamos a ir a discutir allá. Nosotros simplemente vamos a llevar el mensaje, ¿verdad? Ese mensaje que el Señor nos ha dado. Si la gente lo acepta, bien, qué bueno, porque así es. La iglesia así se ha manejado durante años, décadas, y ya somos más de 21 millones de adventistas en el mundo. Fíjense nada más, qué importante la obra de Dios. Pero estos mismos ahora estamos distribuyendo el mensaje por todas partes. ¿Para qué? Para que la obra de Dios no se detenga.